Existen varias películas, que por el transcurso del tiempo o por otros motivos, se han convertido en Lost Media. Y es por eso que en este video te presentaré el iceberg de Lost Media de películas, en donde encontraremos muchos casos interesantes, raros y extraños. Espero que disfrutes de este iceberg. Ahora sin nada más que decir, comencemos. London After Midnight, es una película muda de terror y misterio de 1927. Fue dirigida por Todd Browning y protagonizada por Lon Chaney. La trama iba de un inspector de Scotland Yard, llamado Edward Burke, quien establece un plan simulando ser un vampiro hipnotizador, para desvelar un misterioso crimen cometido en una mansión hace 5 años. Todd Browning también hizo un remake de la película en 1935 titulada The Mark of the Vampire. London After Midnight actualmente está perdida, debido a que la última copia que se conoce fue destruido en el incendio de la bóveda de Metro Goldwyn Mayer de 1965. Lo único que sobrevive es el guión de la película, y algunos fotogramas. En 2002, Turner Classic Movies emitió una versión reconstruida, que utilizó el guión original y los fotogramas sobrevivientes. En el año 2007 fue estrenado una película de JoJo, el cual adaptaba el primer arco del manga, Phantom Lord. Fue producida por Studio APPP, quienes habían realizado también las OVAs de Stardust Crusaders. La película se hizo para conmemorar el 25º aniversario de la carrera como mangaka de Hirohiko Araki, el creador de JoJo. Sin embargo, la película produjo una reacción negativa en los fanáticos por no considerarla una fiel adaptación del manga. De acuerdo a testimonios de quienes vieron la película, algunos personajes fueron removidos de la trama o no tuvieron una participación relevante. Se cree que Studio APPP decidió que la película no fuese lanzada en ningún formato casero debido a la mala crítica que ésta recibió. En el año 2012 un estudiante afirmaba que su profesor había trabajado como compositor en la película, y filtró a internet los primeros 16 minutos pero sin audio. Además de esto, solo se tiene una prueba de animación, un tráiler y un teaser. Georges Méliès nació en 1861 y murió el 21 de enero de 1938, se le suele citar como el primer mago del cine, famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos en los albores de la cinematografía, además de ser considerado como el padre de los efectos especiales. Él llegó a crear más de 500 películas, de las cuales solo existen 231 en la actualidad. Sus películas son algunas de las películas perdidas más solicitadas de su época. Algunas películas existen solo en sus versiones en blanco y negro y muchas de sus versiones coloreadas aún faltan. Cry Baby Lane fue una película cómica de terror infantil producida por Nickelodeon y dirigida por Peter Lauer. Fue estrenada y emitida una sola vez el 28 de octubre del 2000, hasta su retransmisión en el año 2011. La trama iba de dos hermanos llamados Andrew y Carl, quienes disfrutan oír las historias del señor Bennett, el enterrador del cementerio local, quien una noche les cuenta la historia sobre un granjero cuya esposa da a luz a gemelos siameses, uno bondadoso y otro malvado. Al sentir vergüenza por ambos, el granjero decide encerrarlos en su habitación donde eventualmente enferman y fallecen. Y con una motosierra, separa el cuerpo de los siameses, el gemelo bueno es enterrado en el cementerio y el malvado en una fosa común. Tras escuchar la historia, Carl y sus amigos deciden ir al cementerio a comunicarse con el espíritu del gemelo bueno, pero accidentalmente liberan al gemelo malvado, quien empieza a tomar posesión de las personas del pueblo. Por lo que ahora Andrew debe enfrentarse a la situación. Después de que la película fuera estrenado, muchos padres comenzaron a quejarse con Nickelodeon, debido a que habían encontrado que la película era demasiado inapropiada para los niños. Por lo que hizo que Nickelodeon decidieran no volverla a transmitir y fingir que nunca existió. Incluso trabajadores de Nick negaban su existencia. Desde entonces la película fue considerada una leyenda urbana en foros a finales de la década del 2000 y principios del 2010, pues, solo se tenía una imagen que sería un fotograma. No fue hasta que en el año 2011, un usuario de Reddit llamado FireSaladPH, comentó que tenía un VHS pirata con la película grabada en la noche del estreno y luego pasaría a publicarlo en YouTube.
Casi al mismo tiempo, Nickelodeon anunció que se retransmitiría en el bloque Nicktoon el 31 de octubre del 2011 publicitándola como el secreto más oscuro de Nickelodeon. Se cree que esto se debió a que la película ganó popularidad, lo cual hizo que Nick la volviera a transmitir. Actualmente, está disponible en YouTube y en las retransmisiones en Nickelodeon, pero únicamente en inglés, ya que nunca se dobló a otro idioma. Food Fight es una película CGI, producida por Threshold Entertainment y dirigida por Lawrence Kasanoff. Se lanzó en el año 2012, y la trama se podía describir que es como un Toy Story, ya que se trata de un supermercado que cobra vida por las noches. En la película, también aparecen mascotas de marcas reales, y es considerada por muchos como una de las peores películas animadas de la historia. Sin embargo, originalmente se estrenaría en la Navidad del 2003, pero la razón por la cual no ocurrió esto, fue porque en el año 2002, los discos duros que tenían la película fueron robados durante su producción. Esto hizo que se vieran forzado en volver a rehacerlo desde el principio. Pero el problema era que ya se había gastado la mayoría del presupuesto en actores, producción, y en las licencias de las mascotas. Y se tuvo que hacer con dinero muy ajustado. Y así después de una década se lanzó en 2012 la nueva versión, la cual tuvo críticas negativas dirigidas principalmente hacia la horrible animación CGI, así como los chistes de doble sentido y un guión terrible. Se desconoce del paradero de los discos duros que contenía la versión original, se rumorea que la película estaba completada en un 60% al momento de perderse. Lo único que se tiene de la versión original es un tráiler, y algunas pruebas de animación. The Day the Clown Cried, en español El día que el payaso lloró, sería una película dramática que se estaba produciendo en 1971, dirigida por el comediante Jerry Lewis y Nathan Wachsberger, el cual está basado en el guión de Joan O'Brien y Charles Denton. La trama iba de que durante la dictadura nazi, un viejo payaso llamado Helmut Ork es despedido del circo y esa misma noche, tras emborracharse, se burla de Hitler en presencia de unos agentes, quienes lo llevan a un campo de concentración. Ya estando allí, el payaso descubre a un grupo de niños judíos, y decide que este será su nuevo público para divertir. Pero después de una serie de sucesos, los niños son enviados a una cámara de gas, y envían a Helmut, para calmar y llevar a los niños. La producción de la película estuvo plagada de problemas, uno de los cuales fue que el presupuesto se agotó antes de su finalización, lo que obligó a Lewis a invertir de su propio dinero. Se produjo una disputa entre Lewis y Wachsberger, quienes resultó que nunca se habían asegurado los derechos del guión de O'Brien en primer lugar. Terminó con Lewis tomando una copia de la película para que no se perdiera, y Wachsberger se quedó con los negativos originales, planeando terminar la película él mismo. Nunca salió nada de parte de Wachsberger, pero Lewis continuó trabajando en la película, declarando en 1973 que estaba en las etapas finales de producción, e incluso había sido invitado para mostrar la película en el Festival de Cine de Cannes, pero esto nunca sucedió debido a que O'Brien, descontento con algunos de los cambios que hizo Lewis a su guión, se negó a que lo publicara. Pero en el año 2004 O'Brien falleció, lo que hacía que Lewis pudiera publicarlo si quisiera. Sin embargo, se negó, debido a que se sentía avergonzado por la película. Por ahora, solo está el guión temprano, varias imágenes, y 30 minutos que se tuvo gracias a un documental. Jerry Lewis falleció en el año 2017. Pero en 2015, el La Times informó que Lewis había donado una copia de la película a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pero con la condición de que no se mostrara, hasta que pasarán 10 años. Por lo que la película la veremos en 2025. Der Golem es una película de terror muda alemana, estrenada en 1915 que fue escrita, dirigida y protagonizada por Paul Wegener y Henry Galen. Contaba la historia de un monstruo petrificado de tamaño humano hecho de arcilla en Praga, que protegía al pueblo judío de sus perseguidores. Pero es devuelto a la vida y utilizado como sirviente, pero después de enamorarse de una mujer, y esta a no responder a su amor, se convierte en un asesino. Se informó que la película se perdió poco después de su lanzamiento. En el año 2007, se recuperaron algunas imágenes del primer acto y un par de minutos del cuarto acto. También se hicieron otras 2 películas de The Golem del mismo director y actor, llamado The Golem and the Dancing Girl de 1917, que también está perdida, y la otra llamado The Golem, How I Came Into the World de 1920, que es la única que no se perdió, estando actualmente disponible.
En 1964, el director alemán Werner Herzog produjo un cortometraje en blanco y negro de 14 minutos titulado Game in the Sand, también conocido como Spiel im Sand. Sin embargo, el corto nunca fue lanzado debido a su naturaleza aparentemente gráfica. Si bien Herzog nunca ha aclarado lo que sucedió exactamente durante el rodaje del corto, según lo que se sabe de la trama, es que involucra a 4 niños y un gallo, y según se dice, que en cierto momento el gallo fue enterrado hasta el cuello en arena. Herzog mismo ha dicho que solo 3 o 4 personas lo han visto y que nunca lo lanzará en su vida. Incluso ha sugerido que puede destruir los negativos antes de morir. Batman Fight Drácula es una película de comedia y parodia filipina estrenada en 1967, dirigida por Leo Dieme Díaz y escrita por Bert R. Mendoza. Se realizó sin autorización de DC Comics y es considerada una película pirata. Antes de 2014, no se sabía casi nada de la película hasta que apareció una gran cantidad de información nueva en un blog filipino llamado Película ATVP. La película trataba sobre el Dr. Sorba, quien se cansa de siempre ser derrotado por Batman, revive al Conde Drácula, mejorando sus habilidades y haciéndolo más resistente a las cruces cristianas y el agua bendita. Mientras Robin, basado en Robin, y Marita logran derrotar a Sorba, haciendo que Drácula se rebele contra él. Aunque esta publicación de blog aclara la trama y proporciona una gran cantidad de imágenes, aún así, la película todavía sigue perdido. Quantum Quest Cassini y Space Odyssey es una película de aventuras de ciencia ficción, educativa animada de 2010. La película utiliza imágenes tomadas de la misión Cassini-Huygens de la NASA. También algo a destacar es que el elenco de voces eran de gente famosa, como Tom Kenny, Neil Armstrong, Samuel L. Jackson entre otros. Quantum Quest solo se proyectó en cines IMAX seleccionados en Asia, a fines de 2010. Se mostró por última vez en el Centro de Ciencias de Kentucky en Louisville, desde enero hasta junio de 2011. La película nunca ha recibido un video casero, ni digital ni físico. Si bien hay afirmaciones de que la película estuvo disponible en un momento en Netflix en 2015, esto aún no se ha podido demostrar. Lo único que se tiene es el tráiler. Gotigma de Anna Noutume es una película anime de ciencia ficción, dirigida por Mamoru Nagano y estrenada el 1 de noviembre de 2002 en algunos cines japoneses. Está basado en el manga de Five Star Stories. La película tuvo un periodo largo de producción, anunciándose en 2006 en Newtype Magazine. Originalmente, solo iba a durar 30 minutos, pero se decidió extenderlo a una película de 70 minutos. Una de las grandes razones de su largo proceso de producción fue porque el director decidió sacarla en resolución 4K con sonido envolvente Dolby Atmos. Y además que solo trabajaron 4 animadores incluido el propio Nagano. La película fue producida por Kadokawa y estrenada bajo una editora de Nagano, llamada Automatic Flowers Studio. Se sabe que cada cierto tiempo ocurren reestrenos en cines japoneses, que son propiedad de Toho. Mediante el sitio Dreampass se pueden obtener boletos. Sin embargo, solo sucede en ciertas prefecturas. Nunca se han tenido planes para editarse en formato casero, ya que Nagano considera que la experiencia del 4K y el sonido Dolby Atmos solo pueden disfrutarse en una sala de cine. Debido a las constantes peticiones para proyectarse en el cine, no se han visto en la necesidad de sacarla en otro formato. Tampoco se ha considerado un lanzamiento fuera de Japón. Solo el tráiler, 2 libros de arte y el soundtrack de la película están disponibles para el público, además del manga Five Star Stories del que se basa. Cleopatra es una película muda de 1917 protagonizada por Ted Avara. Fue una de las producciones más elaboradas de Hollywood hasta ese entonces, costando $500.000 y empleando a casi 2.000 personas. A pesar del éxito recibido, Hollywood juzgó esta película como demasiada impúdica para ser vista, exigiendo que varias de las escenas fuesen recortadas. Ted Avara, la actriz principal, aparecía con una gran cantidad de vestuario ostentoso sugestivo para la época. Las últimas 2 copias conocidas fueron destruidas en los incendios de los estudios Fox en 1937. Solo sobreviven 20 segundos y algunos fragmentos y imágenes. También hay una reconstrucción de la película, en la cual se basa en las imágenes y fragmentos sobrevivientes. Fue proyectada en Hollywood Heritage Museum, bajo el nombre de Lost Cleopatra en 2017.
Hay dos películas japonesas de King Kong. El primero siendo, Wasei Kingu Kongu, el cual es un cortometraje japonés mudo de 1933 dirigido por Torajira Saito, escrito por Akira Fushimi y con Isamu Yamaguchi. Se cree que no hay efectos especiales en la película, ya que la trama involucra a un hombre que intenta ganar dinero para cortejar a su novia interpretando al personaje de King Kong en el escenario. Fue distribuida por Shochiku, quien también obtuvo los derechos de distribución japonesa del original, aunque esta película puede haberse hecho sin el permiso de RKO. La película se ha perdido y no se ha visto durante muchos años y se cree que fue una de las muchas películas destruidas en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Todo lo que ha sobrevivido son dos imágenes fijas y varios volantes. La segunda película de King Kong de Japón es Edo ni Arawareta King Kong, o King Kong aparece en Edo en español, es una película dramática japonesa de 1938 producida por Senshi Cinema, ambientada durante el período Edo de Japón. La película se hizo en dos partes, la primera parte llamada titulada Edo ni Arawareta Kingu Kongu, Enge no Maki, fue lanzado el 31 de marzo de 1938, mientras que en la segunda parte, titulada Edo ni Arawareta Kingu Kongu, Gon no Maki, fue lanzado una semana después, el 7 de abril de 1938. La trama involucra a Chinami, quien es secuestrada misteriosamente, por lo que su padre envía a varios hombres a buscarla prometiendo una gran suma de dinero para quien encuentre a su hija. Pero Mago no Jogo, uno de los hombres, se burla de los esfuerzos de sus compañeros, siendo este, la mente detrás de su secuestro, quien usó a un simio gigante que él entrenó para secuestrarla. La película no ha resurgido, y todo lo que existe actualmente son carteles e imágenes promocionales. Así como también con Wasei Kingu Kongu, se cree que todas las copias de la película fueron destruidas en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Se sabe que también la película se hizo sin el permiso de RKO, la compañía que tenía los derechos de la película original de King Kong en ese momento, aprovechándose del éxito de su reedición en 1938. Empress Chan, es una película animada estrenada en 2005, producida en Corea del Norte y del Sur como una forma de colaboración entre naciones. Fue dirigida por Nelson Shin. La película está basada en un famoso cuento popular coreano sobre una chica llamada Chan, que decide sacrificarse para restaurar la vista de su padre ciego. Y fue animada en Corea del Norte por Chosun Children Film Studio, también conocido como SET, junto con ACOM en Corea del Sur. La película tuvo dos doblajes, uno de Corea del Sur, y el otro de Corea del Norte. Y se estrenó en el 12 de agosto de 2005, se convirtió en la primera película estrenada simultáneamente en ambas Coreas. Desde su estreno, la película desapareció y nunca se produjo ningún lanzamiento en DVD o Blu-ray. Actualmente, lo único relacionado con la película que está en internet es el tráiler, una animación de prueba y sonido, su sitio web, entrevistas al director, algunas capturas de pantalla y una colección de libros infantiles. También hay rumores acerca de que tuvo un lanzamiento en DVD en Corea del Norte, pero no existe alguna prueba de esto. Y bueno, es así como llegamos al final de este video. Si te gustó puedes darle like y suscribirte para ver más contenido así. Sin nada más que decir, soy Mr. SS. Y nos vemos en un próximo video, o en la segunda parte del iceberg. Bye.